Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la materia. Yo soy el docente de la materia. Mi nombre es Ricardo Paz Ceballos. Y en este semestre vamos a ver el contenido de la materia de manera virtual, de tal manera que tratemos de sacar el mayor provecho posible al mismo, abarcando todos los temas que voy a explicar en este plan de trabajo de manera muy resumida. Déjenme comenzar explicando el plan de trabajo. También les he mandado el documento del mismo a la plataforma de Classroom para que lo puedan ver y lo puedan estudiar detalladamente. Primeramente indicarles que esta materia es una materia, ya que tiene que utilizar lo que es el dibujo de manera frecuente. Si bien el dibujo no es una cosa difícil, pero es importante conocer las normativas que existen para poder realizar el dibujo de un elemento mecánico de manera correcta. No se puede hacer un dibujo alegremente sin ningún tipo de normativa, por lo cual es importante conocer, digamos, todas las normas que existen para realizar todos los elementos, todos los componentes de una pieza de manera correcta. Como dice ahí, el objetivo de la materia es el de conocer el lenguaje de comunicación para poder expresar de manera gráfica un componente, una pieza que vayamos a diseñar, que vayamos a fabricar. Como ingenieros, pues nosotros constantemente vamos diseñando, vamos creando nuevos elementos. Muchos elementos ya prácticamente son conocidos. Lo que sí hay que conocer es la forma en la cual se tiene que representar un elemento mecánico dentro de una máquina. Entonces, para eso lo primero que vamos a ver es las normativas que existen en el dibujo. Y para eso nos vamos a ayudar de software que existen también para realizar el dibujo de manera más sencilla. Existen diferentes softwares, como el AutoCAD, por ejemplo, que es un software bastante utilizado a nivel mundial. Pero no es el único, existen otros también que se pueden utilizar de manera similar. Pero en la materia utilizamos el AutoCAD. Es el software más utilizado en todas las carreras de la Facultad de Ingeniería, lo cual no quiere decir que ustedes tengan que poder complementar con otro tipo de software, como por ejemplo el SolidWorks. Y algo que les voy a recomendar yo, algo que quisiera que traten de utilizarlo, no es difícil, un software que sirve no solamente para dibujar, sino para hacer el diseño, la simulación de una máquina, es el Inventor. Yo les voy conversando un poquito más adelante de esto, pero es un software bastante buenísimo, que es de la misma familia de AutoCAD, de Autodesk. Entonces, nuestro objetivo principal en la materia va a ser darles a conocer todos los elementos normativos que tienen que tomarse en cuenta en el momento de expresar, en el momento de graficar, en el momento de realizar un plano de una pieza, de una máquina, de un componente grande que pueda tener muchos elementos o pocos elementos. Las horas de clases que teníamos de manera presencial eran 3 horas semanalmente, los días miércoles, pero en este tipo de enseñanza que vamos a adoptar esta vez, de manera virtual, yo les voy a ir grabando las clases constantemente. Primeramente les voy a mandar el material necesario del tema que vamos a abarcar. Voy a hacer una clase grabada de ese material que les voy a enviar, el cual ustedes pueden consultar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden tomar la clase en cualquier momento, en el momento que tengan el tiempo disponible para poder ver la grabación de la clase. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden realizar mediante la plataforma Classroom, donde está nuestra clase, o directamente a mi correo electrónico que ustedes también lo conocen. Vayamos hablando entonces un poquito del contenido de la materia. Son varios capítulos que vamos a ir viendo. En el primer capítulo vamos a hacer una introducción sobre la finalidad del dibujo, cuáles son las normas que existen en el dibujo.
las aplicaciones de dibujo en los diferentes campos, en las diferentes especialidades. Vamos a ver todo lo que es los formatos de hojas de dibujo que se utilizan, ¿ya? Cuál es la forma en la cual vamos a aplicar el dibujo utilizando un software computacional para poder iniciar luego en el segundo capítulo con los sistemas de representación gráfica de un objeto, los diferentes tipos de proyección. El más utilizado va a ser la proyección isométrica, que tenemos que practicarlo bastante, es algo muy, muy útil para poder representar un objeto en el plano. Representación de ciertos elementos de dibujo, como ser curvas, círculos, proyecciones isométricas, diferentes formas de representar un objeto mediante este tipo de proyecciones. Vamos a ver cómo en el software se puede hacer un dibujo con este tipo de proyección, con cualquiera de ellos, de manera sencilla. En este capítulo ya vamos a introducirnos al manejo de lo que es el software AutoCAD. O sea, de entrada ya prácticamente a partir del segundo capítulo ya vamos a entrar a manejar lo que es el AutoCAD. De tal manera que les voy recomendando ya que vean la forma de conseguir el software, el AutoCAD, para poder instalarlo en su máquina. Pero no solamente el AutoCAD, porque existe un complemento que tiene el AutoCAD, que es útil para nuestra especialidad, que se llama el AutoCAD Mechanical. El AutoCAD Mechanical es un software especializado para poder dibujar muchos elementos mecánicos de manera sencilla. Entonces, con el ayudante también creo que han visto una parte de eso en la clase que han tenido previamente con él, donde les he explicado la forma en la cual pueden ustedes conseguir el AutoCAD, el software. En realidad, el AutoCAD Mechanical tiene incluido el AutoCAD normal para poder instalarlo en la máquina y poder utilizarlo de manera sencilla. Lo que sí les recomiendo es que vayan practicando. El software AutoCAD es como cualquier software, como el Word, como el Excel. Uno va aprendiendo, practicando. No es nada difícil. En el capítulo 3 vamos a ver lo que son los cortes, lo que son la representación en secciones. Hay diferentes tipos de cortes que nos ayudan a representar de manera correcta una pieza, para poder ver la parte interior de la misma, para poder representarlo y poder tener una representación más cabal en el plano de un objeto. Diferentes tipos de vistas que vamos a utilizar también, vistas auxiliares, para poder tener una representación correcta de un objeto en el plano. Ya en el capítulo 4 vamos a ir viendo ya elementos muy específicos utilizados en nuestra profesión. Vamos a comenzar por ver lo que son las roscas, los elementos roscados. En muchas de las máquinas, por no decir todas, se utilizan diferentes tipos de elementos roscados. Pernos, tuercas, tornillos, diferentes tipos de elementos roscados que hay que saber cómo dibujarlos. ¿Ya? Existe una normativa que nos indica cuál es la forma correcta de representar un elemento roscado. Y eso lo vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 4. Luego veremos el capítulo 5, donde también vamos a ver otros elementos que son bastante utilizados en diferentes tipos de máquinas, que son los engranajes. Existen diferentes tipos de engranajes que los vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a ver la forma de dibujarlos adecuadamente según las normativas. En el capítulo 6 veremos otro elemento mecánico que es bastante utilizado también, que son los resortes o muelles, que se llaman, que son elementos que sirven para almacenar energía potencial elástica, y poder utilizarlo para el accionamiento de diferentes tipos de componentes de máquinas. En el capítulo 7 vamos a ver ya esta parte que también es muy importante tomarlo en cuenta, el sistema de tolerancias y ajustes. Todas las piezas que se fabrican tienen que tener una cierta tolerancia en el acabado para ser ajustados correctamente una con otra. Entonces aquí en este capítulo vamos a ver lo que son las tolerancias y los ajustes según la normativa, diferentes tipos de ajustes que pueden tener una pieza, diferentes grados de tolerancia que puede tener también la misma. En este penúltimo capítulo vamos a ver lo que es la simbología utilizada en soldadura. La soldadura también es algo importante que hay que tomarlo en cuenta cuando se fabrica una pieza, un componente, una máquina.
Muchos elementos vienen soldados, no vienen acoplados mediante pernos o tuercas, sino vienen soldados unos con otros. Entonces, en el plano hay una forma correcta de poder representar una parte que presenta soldadura de cualquier tipo. Finalmente, en este último capítulo, vamos a ver lo que es una síntesis. En realidad, este capítulo es una síntesis de la aplicación de todas las normativas de dibujo que se aplican para representar un objeto de manera correcta, de tal manera que los planos que vayamos a realizar sirvan para la fabricación de la pieza o del objeto ese que estamos queriendo representar. Los planos de conjunto o de detalle que se llaman también, ¿no? Existen diferentes planos de conjunto y de detalle de una máquina, las cuales hay que saber cómo representarlos mediante las normativas correspondientes. En este capítulo, como les decía, vamos a aplicar todas las normas que habíamos visto anteriormente de manera correcta, de manera que al final tengamos diferentes tipos de planos para poder fabricar la pieza y que este plano pues sea comprendido aquí o en la China utilizando los símbolos y la normativa correspondiente en el mismo. Una vez que hemos concluido ya el avance de la materia con los diferentes temas, veamos cuál va a ser la puntuación, cuál va a ser la forma de calificación que vamos a tener. La ponderación de puntajes estaría de acuerdo a lo siguiente. Vamos a dar 2 exámenes parciales, cada examen parcial de 20 puntos, un examen final sobre 30 puntos. Fíjense que el examen final tiene bastante ponderación, porque en realidad es una aplicación de todo lo que vemos en la materia. Y las prácticas que van a ir realizando constantemente. Las prácticas son prácticas que se realizan en su mayoría utilizando el AutoCAD, ya sea el AutoCAD convencional o el AutoCAD mecánica. Esas prácticas tienen un valor de 30 puntos, de tal manera que ahí tenemos los 100 puntos que podemos o que ustedes pueden obtener durante la materia. Y finalmente, tenemos un auxiliar de docencia, el cual obviamente en las clases presenciales nos colaboraba ayudando a realizar las prácticas en clases. Cuando las clases eran presenciales, lo hacíamos en un laboratorio donde tenemos diferentes computadoras. Cada estudiante contaba con una computadora para poder realizar las prácticas, ya sea de manera presencial o prácticas que se le daba para la casa. Lamentablemente ahora todas las prácticas van a tener que hacerlo en casa. Y el auxiliar colaboraba en esa parte, pero el auxiliar en esta parte nos va a colaborar con otro tipo de actividades que le vamos a asignar. Pero tenemos un ayudante al cual ustedes ya lo conocen también, de tal manera que él nos va a colaborar en todo lo que se refiere a la ayuda para complementar el uso adecuado del AutoCAD y otros temas relativos a los temas que vamos a abarcar durante la materia. En cuanto a la bibliografía, pues existe mucha literatura, existe bastante literatura en lo que respecta al dibujo. Aquí tengo algunos ejemplos de algunos textos que se puede consultar para complementar, aunque no creo que vaya a ser necesario. Todo lo necesario yo les voy a dar en clases. Todo el material necesario, toda la enseñanza necesaria, los voy a dar en clases. Pero si alguien quiere, puede complementar cualquiera de estos textos. Son algunos, existen millones de información en Internet. Si ustedes entran al Internet con la palabra dibujo, les va a salir pues miles de informaciones sobre el tema. Actualmente ya pocos son los que consultan de manera, digamos, física, de manera, digamos, consultando el texto de manera real, algún tema referido a la materia. Bueno, espero que con esto haya quedado comprendido más o menos lo que vamos a realizar durante el semestre. Cualquier duda, cualquier consulta, no se olviden realizarlo siempre mediante la plataforma o mandarme directamente su inquietud, su pregunta a mi correo. Ustedes ya lo conocen, pues cualquier duda estamos para responder y poder resolver los puntos donde no haya quedado claro, digamos, donde no haya quedado bien especificado, donde no haya quedado bien explicado lo que se les envía tanto en material
para su consulta o en los vídeos que vamos a ir mandando. Bueno, con esto nos veríamos entonces ya el fin de semana. Les voy a mandar el primer capítulo, tanto el texto como el video del mismo, para que vayan viendo y estudiando un poco, ¿no? Después vamos a comenzar con la parte de las prácticas. Quedaríamos en eso por hoy. Gracias por su atención.